Pasa a vosotras, hermanas, por este medio les hago llegar la escuela que corresponde a este sábado 13 de julio. Y pues antes de comenzar, pues vamos a hacer una oración con toda humildad y con toda reverencia. Las invito a que hagamos esta oración. Vamos a orar, mis hermanas. Dios Todopoderoso que habitas en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido hasta estos momentos la vida, porque gracias a tu gran misericordia nos has llenado de múltiples bendiciones, Señor. Desde el momento que nos das la vida, la salud, nuestra familia, qué vestir, qué calzar y dónde habitar, Señor, los alimentos, todas esas bendiciones que sin ser merecedores, pues tú nos llenas de ellas. Gracias, Señor, y aún también por aquellas que aún no recibimos, sabemos que tus tiempos son perfectos. Te pido, Señor, que seas con cada una de mis hermanas, que tú las llenes de bendiciones, Señor, y que siempre les des ese corazón dispuesto para que puedan seguir avanzando en tu camino, Señor. Te pedimos que en esta noche tú derrames de tu Santo Espíritu para que podamos estudiar una escuelita más, Señor. Sabemos que cada día que nosotros aprendemos y practicamos tu, tu voluntad, Señor, pues nos acercamos más a ti. Señor, danos un corazón entendido, un corazón dócil, un corazón que sea moldeable, Señor. No permitas que en nuestro corazón haya soberbia que nos impida crecer, Señor, sino sobre todo danos esa humildad que necesitamos para poder escuchar tu voz. Te pido también, Señor, que si hay alguna necesidad que les agobie, que les preocupe, Señor, tú quites o suplas cualquier necesidad, Señor, para que ellas puedan estar siempre atentas a tu voz, Señor, y no sea un distractor, Señor, que las aleje de ti, Señor. Te pido también, Señor, que todas aquellas peticiones que hay en nuestro corazón, Señor, pues tú las tomes en tus manos y conforme a tu gran misericordia, pues tú las respondas. Danos también la paciencia y la fortaleza que necesitamos para poder aceptar tu voluntad, Señor. Te pido también, Señor, por los enfermos. Sabemos que hay muchos en tu pueblo, Señor. Algunos son adultos mayores, otros hermanos y hermanas que pues nos dolemos en nuestro cuerpo. Yo te pido que seas con ellos, que si ellos es tu voluntad que alcancen la sanidad, pues tú se las otorgues, Señor. Y si fuera lo contrario, pues danos paciencia, danos fortaleza y a las familias también danos esos frutos del Espíritu para que nosotros podamos de algún modo mejorar su calidad de vida. Todo esto te lo pido, no por méritos que tenga, Señor, sino por los méritos incontables, inalcanzables de aquel justo que murió en la cruz y que por él alcanzamos la reconciliación, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a comenzar con esta segunda escuelita y vamos a dar también parte a, a la actividad que es en casa y que de algún modo viene también ligada con esta escuela. Y dice el objetivo, explorar el origen y la historia de la nación de Moab desde los tiempos de Lot, a fin de comprender el valor hum- de la humildad para romper ciclos de orgullo y de desobediencia. Y la lectura bíblica la vamos a tener en Génesis 19 del 30 al 38 y pues vamos a leerla. Y pues aquí nos va a indicar cuándo inició esta, o bueno, más bien cuál fue el origen de Moab. Y dice de la siguiente manera, eh, Génesis 19 30 al 38 dice así, Esperó Lot subió de Suar y asentó en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedar en Suar y se alojó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, Nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró a la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche,
y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y levantándose la menor durmió con él, pero no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y concibieron las dos hijas de Lot de su padre. Y parió la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también parió un hijo y llamó su nombre Betnami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Amén. Bueno, pues aquí nos explica lo que hicieron estas dos mujeres. Y pues vemos en pasajes anteriores que pues ellos vienen de Sodoma y Gomorra y pues esta ciudad fue destruida. Entonces, pues Lot queda viudo porque su esposa, pues la instrucción era no voltear, no mirar atrás. Sin embargo, pues ella mira y dice que se convierte en una estatua de sal. Entonces, él va con sus dos hijas, se esconde por esta destrucción, vaya, le dio miedo, se esconde y sus hijas pues entienden o comprenden ellas que no hay más hombres, que nada más es su padre. Entonces ellas idean un plan para que puedan conservar la generación de su padre y pues le dan a beber vino y pues ambas conciben hijos de su padre. Si vemos, pues esta es pues actualmente se conoce como incesto. Entonces, pues ellas dan origen a estas naciones, a Moab y Amón, que son naciones que con el tiempo vamos a analizar. Si nos damos el tiempo de leer el libro de los jueces, vamos a ver que estos pueblos pues siempre fueron contrarios a Israel, es decir, siempre lo llevaron a la guerra, siempre trataron de, de someterlo, de someter a Israel. Sin embargo, pues vemos que Dios siempre ayuda al pueblo de Israel a salir adelante. Entonces aquí vemos el origen de Moab y de los amonitas. Y dice el versículo para memorizar, dice, oh hombre, él te ha declarado que sea lo bueno, ¿y qué pide de ti Jehová? Solamente hacer juicio y llamar misericordia, y humillarte para andar con tu Dios. Miqueas 6:2. Digo, Miqueas 6:8. Entonces, pues vamos a continuar pues con la lectura de esta escuelita. Y algo importante que dice el objetivo es pues tener el valor de la humildad para que nosotros podamos acatar la voluntad de nuestro Dios. Muchas veces en nuestro corazón habita la soberbia, que no queremos a veces reconocer cuando estamos haciendo malas cosas y creemos que por nuestra sabiduría humana o por el conocimiento que tenemos, tal vez de una maestría, de una licenciatura, creemos que tenemos el conocimiento. Sin embargo, sabemos que ante Dios, pues nosotros tenemos que conservar esa humildad, porque en Dios habita toda la sabiduría. Entonces nosotros no somos sabios. Realmente Dios nos va instruyendo, nos va enseñando a ser sabios. Entonces debe de haber en nuestro corazón pues esa humildad para poder nosotros escuchar y atender la voz de nuestro Dios. Vamos con el tema bíblico y dice de la siguiente manera. Dice, para conocer el origen de la nación de Moab, es importante remontarnos a los tiempos de Abraham y Lot. Cuando las 12 tribus de Israel aún no estaban conformadas, Abraham y su sobrino Lot tomaron la decisión de separarse para evitar conflictos entre sus pastores, por lo que Lot y su familia se establecieron cerca de Sodoma. Tiempo después, Dios condenó esta región por su pecado y la destruyó, pero salvó a Lot y a su familia antes de la destrucción. Y esto lo vamos a ver en Génesis 13, 5 al 13, 18, 20 al 21, 19, 12 al 17 y 24 al 26. Vemos que Abraham tiene a su sobrino Lot y pues realmente ellos habitan. Sin embargo, la bendición de nuestro Dios los alcanza y empieza a multiplicarse pues su ganado. Por lo tanto, empiezan pues a tener, a contratar más personas para cuidar sus ganados y los pastores empiezan a pelear. Entonces, al ver esta situación, pues ambos deciden tomar diferentes rumbos con la finalidad de no tener ellos problemas, porque son familia. Entonces, por lo tanto, pues aquí vemos que ellos se separan, Lot tiene su familia y habita en Sodoma.
Más adelante vamos a ver qué es lo que pasa con estas naciones o por qué son destruidas. Vamos con el siguiente párrafo. Dice, cuando el juicio sobre Sodoma y Gomorra cayó, la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal por desobedecer la orden de no mirar atrás mientras huían de la catástrofe. La Biblia nos menciona que después de estos acontecimientos, Lot y sus dos hijas se refugiaron en una cueva cerca de la ciudad de Zoar. Esto no lo menciona la lectura bíblica y vemos que Sodoma y Gomorra pues realmente ya estaban la sociedad ya estaba en un punto decadente y de hecho Jesús pues también lo toma como referencia para estos últimos tiempos. Es decir, que ya no hay pues leyes, realmente cada quien hace lo que le parece a sus ojos, como es en el tiempo de los jueces. Es decir, que mientras un juez vivía, pues se acataban a la voluntad de Dios, pero moría este juez y pues el pueblo volvía a hacer cosas peores que las de antes. Entonces el pueblo iba creciendo en maldad y en desobediencia a nuestro Dios. Dice el siguiente párrafo, dice, temiendo que no quedaran hombres para procrear y perpetuar la familia, las hijas de Lot hicieron que su padre bebiera vino y cometieran incesto con él. De estas relaciones nacieron dos hijos, Moab, ancestro de los moabitas, y Benami, ancestro de los amonitas. La Biblia no vuelve a mencionar a los moabitas hasta el periodo del Éxodo, cuando los israelitas bajo la guía de Moisés se acercaron a tierra de Moab, que se encontraba al este del Mar Muerto, en el que actualmente es el territorio de Jordania, según Génesis 19 24 al 26 y 30 al 38. Vemos que durante el tiempo del Génesis, pues no vamos a ver qué sucede con esta nación, con los moabitas y con los amonitas. Sin embargo, en Éxodo nos menciona que cuando ellos van hacia la tierra prometida, pues piden a Moab pasar por su territorio. Sin embargo, pues ellos se lo niegan y hacen guerra en contra de Israel. Entonces, pues de algún modo, ellos nunca tuvieron buena relación, aunque sabemos que Lot era sobrino de Abraham y ambos son familia, pues ellos no tuvieron buena relación con Israel, siempre procuraron destruirlo. Y vamos a ver más adelante qué es lo que ellos hacen con el pueblo de Israel. Dice el siguiente párrafo, dice, en este contexto, cuando el rey Balac de Moab, temiendo a los israelitas, busca la ayuda del profeta Balaam para maldecirlos. Sin embargo, Dios intervino y en lugar de maldiciones, Balaam pronuncia bendiciones. Sobre Israel, este evento destacó la hostilidad y el miedo de Moab hacia Israel, sentando las bases para futuras tensiones y conflictos entre las dos naciones. Números 22 del 1 al 12 y 23, 11 al 17. Es decir, realmente, y corrijo, era Amalek quien impidió el paso. Sin embargo, vemos en el libro de Deuteronomio, que más adelante vamos a ver el texto, Moab realmente al pasar Israel, pues tenía ese miedo porque había ya conquistado algunas naciones rumbo a la tierra prometida. Entonces, por lo tanto, ellos, el rey Balac contrata a Balaam para que maldiga al pueblo, para que de algún modo el pueblo pues sea vencido. Sin embargo, Dios le pone a Balaam las palabras que debe de pronunciar, porque dice que lo que Dios bendice, pues ningún hombre puede maldecirlo, no puede ir en contra de la voluntad de nuestro Dios. Entonces, pues de algún modo, ellos, empieza como la hostilidad entre ambos pueblos y vamos a ver una recomendación que Dios le hace a Israel en cuanto a Moab. Dice el siguiente párrafo, debido a la hostilidad y la idolatría de Moab, Dios declara en Deuteronomio 23:3, dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni aun en la 10ª generación entrará en la congregación de Jehová para siempre. Sin embargo, este versículo no debe interpretarse como una prohibición para que los moabitas se convirtieran sinceramente a Dios, como fue el caso de Ruth. Más bien es una advertencia para evitar la mezcla de costumbres y tradiciones idolátricas de este pueblo extranjero. Es decir, Dios da una instrucción
de que no entrara ni el amonita ni el moabita hasta la 10ª generación por las costumbres que traía. Y vamos a ver más adelante qué fue lo que influyó, o sea, para que Dios determinara de estas naciones, qué era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel y que vamos a ver que siempre fueron ocasión para que el pueblo de Israel pecara. Dice el siguiente párrafo, Dios declara en Deuteronomio 23:3, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni aun en la 10ª generación entrará en la congregación de Jehová para siempre. Una de sus posibles razones del por qué ordena este mandamiento, Dios se debe a que ningún moabita o amonita debían ocupar un importante cargo en razón a su influencia pagana. Es decir, aquí nos aclara que es la parte de tener un cargo para que no influyera. Sin embargo, vemos en pasajes en la Biblia que pues el simple hecho de habitar con el pueblo pues los llevaba a alejarse de nuestro Dios. Dice el siguiente, dice, por otra parte, la frase no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre, que se encuentra en Deuteronomio 23:6, se refiere a evitar alianzas que puedan comprometer la pureza espiritual, algo que sucedió en la época del rey Salomón y trajo graves consecuencias. Números 25 del 1 al 3 y primer libro de Reyes 11 del 1 al 9, que vamos a leer más adelante. Es para que de algún modo voy leyendo y ahorita vamos a ir explicando las razones, porque viene el, viene redactado el cuadernito, sin embargo hay que comprender qué fue lo que sucedió y por qué Dios da estas instrucciones al pueblo de Israel. Dice el siguiente y último párrafo, dice las profecías en Isaías 15:16, Jeremías 48 y Ezequiel 25, 8 al 11 revelan el carácter orgulloso de los habitantes de Moab. Su arrogancia y confianza en sí mismos los llevaron a la destrucción. Recordemos que las hijas de Lot, al tomar decisiones basadas en su propio entendimiento, iniciaron un ciclo de que sus descendientes continuaron, alejándose cada vez más del Todopoderoso. La lección para nosotras es clara. Debemos romper con este ciclo de orgullo, tal como lo hizo Ruth, para vivir en humildad y solo así podremos ser guiados, capacitados y sanados por nuestro Padre Celestial. Santiago 4:10, Ruth 1:16 y Primera de Pedro 5:6 al 7. Bueno, pues vamos a ver ya vimos el origen de los moabitas y de los amonitas y que son descendientes de, de Lot. Y dice Deuteronomio capítulo 2, vamos a ver esta instrucción que Dios le da, porque sabemos que Lot y Abraham pues eran hermanos, eran familia y de algún modo ellos siempre lo vieron de esa manera. Son familia, por eso deciden separarse para no tener conflictos, porque al final son familia. Dice 2:8 al 9 dice de la siguiente manera. Dice, y pasamos de nuestros hermanos los hijos de Saúl, que habitaban en Seir, por el camino de la llanura de Lat y de Esion-Geber, y volvimos y pasamos caminos del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, que no te daré posesión de su tierra, porque yo la he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Amén. Es decir, Dios sabía esta situación, sabía que Lot de algún modo tenía también enseñanza de Abraham y dice, yo le he dado esta posesión, no entres en conflicto con ellos. Es decir, trata de, pues de algún modo de respetar su territorio, pero también Dios en Deuteronomio capítulo 7, él da una instrucción acerca de estos pueblos que se iba a encontrar Israel y que de algún modo tenía que pues erradicarlos, es decir, excluirlos del pueblo, ¿no? De la forma con lo que ellos se interactuaban. Dice el Deuteronomio 7, hablando de las naciones que estaban ahí habitando,
Y dice, cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiera echado de delante de ti muchas gentes, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. Y Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti, y las hirieres del todo, las destruirás, no harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced, y no emparentarás con ellos, y no darás a tu hijo, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá presto. Es decir, el común denominador de las naciones era era la idolatría, era un pueblo sin leyes y que prácticamente estaban alejados de Dios. Entonces, había estas naciones que Dios da una instrucción que tiene que alejarlas de su medio para que ellos puedan pues estar siempre fieles a nuestro Dios. Y dice Números 25 del 1 al 3, vamos a ver las costumbres que este pueblo tenía, que los moabitas tenían, porque ya aquí nos habló de Balaam y de Balac, y Balac pues de algún modo era rey de Moab. Y dice así, dice, y reposó Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses. Y allegóse el pueblo a Baalpeor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Moab, las hijas de Moab, empezaron a incluirse con los hijos de Israel y empezaron ellas a hacerlo, a que participaran de de los sacrificios de sus dioses, empezaron a desviarse, empezaron a adorar a Baal peor. Entonces, pues realmente vemos que estas costumbres eran comunes en las naciones que habitaban en ese entonces. Y dice Números 33:55, ¿quién fue el que provocó toda esta parte, ¿no? De la idolatría y que de algún modo podemos ver como alguna estrategia para poder debilitar pues al pueblo de Israel, que era alejarlo pues de Dios, ¿no? Que Dios siempre les ayudaba y sabía que de algún modo si ellos se alejaban de Dios, pues era más fácil a lo mejor destruirlos. Y dice en Números 33:55, dice de la siguiente manera, dice, bueno, más bien es una instrucción que también Dios da referente a estas naciones, dice, y si no echare los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejares de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y afligirán, y afligirólos han sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Y será además que haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Amén. Es decir, la instrucción de Dios sí era de algún modo echar a los pueblos, porque si no, les iban a hacer aguijones en los ojos. Es decir, hay textos más adelante donde dice, les serán por tropezadero. Es decir, les iba a impedir estar con Dios. ¿Por qué? Porque sabíamos que tenían esas costumbres. Pero en el texto, hay un texto que es, perdón, es Números 31:16 y dice de la siguiente manera, si he aquí, ellas fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam para causar prevaricación contra Jehová en el negocio de Peor, por lo cual, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces, aquí vemos quién fue el que de algún modo, pues ocasionó e incitó para que el pueblo prevaricara. Sin embargo, también vemos una parte del pueblo, pues de que de algún modo también consintió el prevaricar con las hijas de Moab. Entonces, aquí vamos a leer en el Números 31:8, dice, y mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, a Evi, a Resem, y Sur y Ur,
y Reba, 5 reyes de Madián, y a Balaam, también hijo de Beor, mataron a cuchillo. Es decir, a pesar de que había bendecido al pueblo de Israel, pero él dio ese consejo. ¿Para qué? Para que de algún modo debilitaran al pueblo de Israel, lo alejaran de Dios y empezó el pueblo pues a pecar, porque permitieron que las hijas de Moab habitaran con el pueblo de Israel, se mezclaran con el pueblo de Israel. Entonces, vemos esta razón por la cual nuestro Dios pues da esa instrucción, ¿no? De no compartir, de no hacer alianza con ellos para evitar que ellos se alejaran de Dios, se contaminaran. Dice Jueces 2 del 1 al 4. Ve- Vamos a acercarnos porque al final del día nosotros vamos a ver por la historia de Ruth. Ruth era moabita, entonces es necesario saber pues de dónde descendían esa nación, ¿no? Moab. Dice Jueces 2 del 1 al 4 y dice de la siguiente manera. Dice, y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Bochim y dijo, yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual habían jurado a vuestros padres. Y dije, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de aquesta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Porque tanto yo también dije, no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados y sus dioses por tropiezo. Y como el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró en alta voz. Amén. Es decir, al pueblo de Israel pues nunca, bueno, no escuchó la voz de Dios y que de algún modo le quería prevenir toda esta situación. Sin embargo, vemos que pues dejó algunas personas ahí en el territorio, pero que tenían estas costumbres y que de algún modo se empezaron a permear en el pueblo de Israel. Y lo vamos a ver a lo largo del libro de los jueces, que pues ellos hacían sus cosas, pero realmente nunca fueron fieles a Dios, nunca mantuvieron ese pacto como Dios lo mantuvo con ellos. Siempre fueron en contra de nuestro Dios y tenían necesidad de levantar a algún gobernante para que lo librara de los pueblos que los azotaban. Y cuando estaba ese juez, pues el pueblo volvía a estar con Dios, volvía a esa fidelidad, pero moría el juez y otra vez el pueblo volvía a lo mismo o volvía a cosas peores. Entonces, de algún modo hay una razón por la cual Dios establece y va a enseñanza también para nosotros, porque en las preguntas que nos dejan analizar nos dice qué tanto a veces influyen las relaciones que tenemos en nuestra espiritualidad, en esa fidelidad que nosotros le tenemos a Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos llevan a sacrificar a dioses, a veces nos llevan a desobedecer a nuestro Dios. Entonces, es importante ver con quiénes con quién interactuamos, con quién nos relacionamos. ¿Para qué? Para que no nos aleje de nuestro Dios. Más bien dice Jeremías, ¿no? En lugar de que ellos nos conviertan, nosotros convertirlos a ellos, a nuestro Dios. Pero a veces las costumbres son tan, que llama la atención a nuestros ojos que pues nos van arrastrando, ¿no? Nos van arrastrando. Sin embargo, vemos que en el caso de Ruth es totalmente diferente la situación. A pesar de que ella es moabita, vemos que en ella hay una conversión, en ella hay una aceptación de nuestro Dios. Y dice el libro de Hechos 10:34, 10:34 al 48 dice, entonces Pedro abriendo su boca dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. Amén. Es decir, esta mujer
tenía esa necesidad de Dios. Y Noemí fue el medio para que ella lo conociera. Y ella aceptó a nuestro Dios y, y de algún modo fue parte del pueblo. Y tan es así que forma parte de la genealogía de Jesús. Entonces, realmente vemos que es una persona que fue moldeable, una persona noble, una persona humilde y que se dejó enseñar por Noemí todos estos principios, todos los mandamientos de nuestro Dios y ella los aceptó a pesar de tener esta condición de ser extranjera. Y podemos vernos que es así como es ella, pues también nos alcanzó a nosotros, porque nosotros no somos del pueblo de Israel. Sin embargo, la misericordia de nuestro Dios nos alcanzó a cada una de nosotras y somos extranjeras y muchas aceptamos las condiciones, aceptamos los mandamientos de nuestro Dios y estamos aquí. Entonces, no, a veces generalizamos y decimos, las naciones pueden practicar idolatría, pueden tener ciertas condiciones, pero hay veces que su corazón es noble, que su corazón es humilde y que aceptan la enseñanza y que aceptan nuestro Dios y se va adaptando a esta forma de vivir. Digo, no es un todo, ¿no? Hay personas que realmente hablarles de nuestro Dios, pues tal vez no acepten, tal vez ellos estén acostumbrados a sus maneras de vivir y que esto les sea difícil de cambiar, porque muchos a veces ese es el pretexto por el cual no se acercan a Dios, porque dicen, es que yo no quiero conocer más de Dios porque me va a limitar y así yo pues hago lo que quiero y pues si lo hago pues no sabía que era malo. Sin embargo, sabemos que hay cosas que las leyes de nuestro Dios nos dice, pero que también nuestro sentido común nos dice que está mal. Entonces, aquí la enseñanza es de que nosotros somos extranjeros, sin embargo, tenemos que tener esta humildad, este corazón dócil y entendido para ser moldeables, así como Ruth, aceptar la voluntad de nuestro Dios y de algún modo aceptamos, desde el momento que aceptamos a nuestro Dios, incluye todo, incluye los mandamientos de nuestro Dios para poder tener una forma de vivir diferente. Por eso allá en Hechos capítulo 2 dice de la siguiente manera, Hechos, perdón, Efesios capítulo 2 nos dice el versículo 11 dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que estabas llamados llamados sin circuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república en Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne la enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, y matando en ella las enemistades. Es decir, nosotros ya somos parte de ese pueblo. Antes éramos ajenos. Sin embargo, a través de Jesús nos da oportunidad, nuestro Dios, de conocerlo, de amarlo, de conocer estos principios que nos van a hacer acercarnos a nuestro Dios. Y dicen en los profetas que Dios no pretende nuestro mal. Dios pretende dice, siempre tengo deseos de paz para los que toman o lo aceptan como padre. Dios siempre tiene el deseo de paz hacia nosotros, tiene que nosotros seamos
estemos en paz, que seamos bendecidos. Pero muchas veces, pues nosotros, nuestro orgullo no nos permite crecer y al final del día, pues no es responsabilidad de nuestro Dios, es responsabilidad de nosotros, que nosotros trabajemos y que también nosotros veamos qué relaciones tenemos, con quienes nos interactuamos, porque al final del día nosotros tenemos que acercarnos a nuestro Dios, buscar a las personas que nos alleguen más a Dios, que nos permitan crecer espiritualmente, no aquellas personas que a lo mejor nos alejen, porque a veces ocurre, ¿no? Tengo mi fe, está flaqueando y a veces en lugar de acercarme con aquellas hermanas que su fe está firme y que me invitan a orar, que me invitan a ayunar, que me invitan a leer la escuelita, a, a esta parte espiritual, pues me voy con aquellas hermanas que a lo mejor señalan lo negativo de las hermanas, ¿no? O lo negativo de la iglesia. Entonces, pues lejos de aumentar mi fe, pues mi fe va a disminuir. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con esto, tener cuidado con nuestras relaciones, con quienes interactuamos. Y el texto es claro, ¿no? A veces nos van a hacer por tropezaderos, no, nos van a hacer por aguijones en nuestros ojos, porque a veces no nos permiten acercarnos a nuestro Dios como debe de ser. ¿Por qué? Porque nos contagian a veces de sus idolatrías, de sus costumbres. Entonces, pues esto era lo que hacía en el pueblo de Israel. Por eso Dios dice, no, no queremos no quiero que hagas alianza, no quiero que permitas que haya esas uniones, ¿no? Entre hijos con aquellas personas que tienen estas costumbres. Y también podría surgir una pregunta, ¿por qué los hijos de Elimelech y de Noemí se casaron con mujeres moabitas? O sea, si la instrucción de nuestro Dios era casarse con personas del pueblo. Sin embargo, podemos ver que Dios de algún modo da esa instrucción, ellos se casan, pero vemos que el corazón de Ruth era diferente, era diferente. Tal vez sí era de Moab y tal vez era extranjera, pero tal vez su corazón era diferente. Y sí vemos en el mundo, hay personas que a lo mejor se dicen estar en el mundo, pero realmente son personas que buscan a Dios. Son personas que están constantemente y que se allegan a Dios porque lo conocen, ¿no? O sea, es decir, no son personas que a lo mejor que tengan ídolos, no, sino que andan en esa búsqueda de conocer a Dios, ¿no? Porque algo en ellas dice que lo que ellos están viviendo no es lo adecuado, ¿no? O lo que o lo que las personas están haciendo no es lo correcto delante de Dios. Entonces, se allegan. Entonces, vemos que Ruth tenía varias características que la hicieron que se acercara a nuestro Dios, ¿no? Esa nobleza, la bondad que tenía, digo, porque pues Noemí realmente la vemos una mujer mayor, tal vez cansada, y sin embargo Ruth se iba a trabajar para sostener a Noemí y a ella, ¿no? Y hacía lo que Noemí le decía, atendía el consejo de Noemí. Entonces vemos que era una persona que aprendió a escuchar y que, digo, vio en Noemí esa, es, que, que respetaba la voluntad de Dios, que tenía los mandamientos de nuestro Dios y que pues de algún modo veía el bien para ella, ¿no? Porque pues al final las dos eran viudas, pero Ruth pues era joven, ¿no? Entonces siempre Noemí procuró el bien de Ruth, a pesar de que no era de su familia, a pesar que ya no había ninguna relación, ¿no? Porque pues ya su hijo había fallecido. Entonces, vemos que esta característica de Ruth que le permitió adaptarse a las costumbres de Noemí, ¿no? A respetar.
los mandamientos de nuestro Dios. Y tan es así que pues fue bisabuela de David, pertenece dentro de la genealogía de Jesús. Entonces, aquí por eso en esta parte dice, todas las profecías nos hablan del orgullo de que tenía este pueblo, de la idolatría que tenía el pueblo de Moab y que pues de algún modo trataron siempre de hostigar al pueblo de Israel, ¿no? Y vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 11 del 1 al 9, y pues vamos a ver que sí hubo consecuencias, el hacer alianza, el permitir que, que se relacionaran con el pueblo, pues sí los jaló a pecar, ¿no? Y lo vimos en Números capítulo 25. Dice de la siguiente manera, dice Empero el rey Salomón amó más de la hija de Faraón muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no entraréis a ellas, ni a ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, a estas pues se juntó Salomón con amor. Amén. Es decir, estas mujeres pues de algún modo lo llevaron a cometer pecado delante de nuestro Dios. Por eso era la instrucción, ¿no? O sea, no permitas que se involucren. ¿Por qué? Porque a veces pues nosotros nos vemos afectados porque nos empiezan a inducir a las cosas que no son correctas delante de nuestro Dios. Entonces, por eso la instrucción es por parte de nuestro Dios es evitarnos estos conflictos, que sean tropezadero, ¿no? Que nos impidan acercarnos a nuestro Dios, porque a veces nos van alejando. Y ya llega un momento, pues, que ya somos igual que ellos. O sea, a lo mejor nosotros tenemos la idea de que queremos convertirles, pero a veces nos jalan más ellos a que nosotros los jalemos a ellos. Entonces, tenemos que tener siempre esa firmeza en nuestro corazón para poder convertir, porque a veces queremos convertir, pero yo no estoy convencido al 100%, no estoy convertido. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que pues me van a jalar ellos con sus tradiciones, con sus costumbres y con sus formas de vivir. Pues esta es la escuelita y vamos con la actividad de actividad en la iglesia. Dice, en esta ocasión, para darle continuidad a la construcción del periódico mural y la línea de tiempo, elabora en conjunto con las hermanas de la femenil un mapa en donde se muestren los territorios de Israel y Moab en la época de Ruth. Posterior a ello, platica sobre las consecuencias del orgullo. Y pues de algún modo vemos que la parte del orgullo pues no nos va a dejar crecer. Realmente nosotros siempre en nuestro pensar debe de existir lo que el rey Salomón decía en su oración, bueno, en esta oración que él hace a nuestro Dios, dice, primer libro de Reyes, capítulo 3 dice que en un sueño, pues él ora a Dios y dice que él dice de esta manera, dice, ahora pues Jehová, Dios mío, tú has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy mozo pequeño que no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar, a tu pueblo para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto. Amén. Es decir, en nuestro corazón siempre debe de existir esto en nuestras oraciones. Pedirle a nuestro Dios un corazón dócil, un corazón que nos ayude a discernir entre lo bueno y lo malo, a que nos ayude a poder juzgar y ya no a lo mejor juzgar a un pueblo, ¿no? Sino juzgar mis caminos. Y decía en la escuela pasada de sabática, dice en Proverbios capítulo 3 se reconócelo en todos tus caminos
y Él enderezará tus veredas. Es decir, esta humildad nos va a llevar a siempre reconocer a nuestro Dios, a siempre darle el crédito que Dios se merece porque Él es el que nos ayuda, el que gracias a Él estamos nosotros aquí. Gracias a nuestro Dios y a su gran misericordia nos ha permitido conocerlo, nos ha permitido ser parte de su pueblo. Entonces, esa humildad siempre debe de estar en nuestro corazón. Cuando sintamos o cuando creamos que ya no requerimos de Dios, hermanas, pues hay que ayunar y hay que orar mucho a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque esas son ideas del adversario, que a veces nos pone en el camino y creemos que ya lo sabemos todo. Sin embargo, de Dios proviene la sabiduría y Dios nos va enseñando poco a poco. No nos puede dar todo el conocimiento, sino nos va enseñando poco a poco. El camino nos va permitiendo conocerlo cada día más. Pero le diría al rey Salomón, faltarían libros y libros para escribir, ¿no? O para entender a nuestro Dios. Y prácticamente nos llevaríamos toda nuestra vida aprendiendo y nunca terminaríamos de aprender. Entonces, nosotros tenemos que tener este corazón humilde, romper con el orgullo y tratar de rodearnos de personas que nos alleguen a nuestro Dios, que nos aumenten nuestra espiritualidad. Eso es lo importante, porque nos toman el ejemplo de Ruth, y Ruth se rodeó de Noemí, una mujer temerosa de Dios, una mujer que le enseñó, que la acercó al conocimiento de Dios y que a su vez ella empezó a llevar la voluntad de nuestro Dios como una forma de una forma de vida. Entonces, pues acerquémonos a esas personas. Y la actividad en casa dice, tómate el tiempo a lo largo de la semana para platicar con tu familia sobre la enseñanza de esta lección. Con ayuda de ellos contesta las siguientes preguntas. ¿Qué significa la humildad y cómo se diferencia del orgullo? En ocasiones vemos que pensamos que ya lo sabemos todo y ya no queremos aceptar que nadie nos instruya o queremos que el que nos instruye nos diga las palabras que nosotros queremos escuchar. Y muchas veces, pues, la voluntad de nuestro Dios, pues no es lo que queremos escuchar, es lo que necesitamos, ¿no? A veces Dios nos va a decir lo que necesitamos aprender, no lo que nosotros a nuestros ojos pensamos que necesitamos. Entonces tenemos que ser humildes y tenemos que eh, siempre pedirle a nuestro Dios que nuestro corazón pues sea un corazón dócil, un corazón moldeable y que nos acerque más a su voluntad. Bueno, mis hermanas, pues esta es la lección que corresponde a este sábado, pues esperando pues que les sea de utilidad y que de algún modo pues siempre reflexionemos cómo mantener la fidelidad a nuestro Dios y empezar también a reflexionar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Para mantener la fidelidad y si no lo estoy haciendo, pues que tengo que tomar, qué acciones tengo que tomar para acercarme cada día más a nuestro Dios. Bueno, mis hermanas, pues vamos a hacer una oración con toda humildad y con toda reverencia. Infinito Dios de Israel, gracias te damos, Señor, porque en esta noche nos has enseñado la importancia de la humildad, Señor. Te pido que llenes de nuestro corazón la humildad, Señor, para que podamos siempre atender a tu llamado, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, para que nosotros siempre te reconozcamos y siempre podamos atender a tu consejo y podamos siempre acercarnos más a ti. Te pido, Señor, que este conocimiento que hemos aprendido hoy, pues siempre lo llevemos a nuestra vida diaria, que siempre tomemos esas características que tenía esta mujer, Ruth, y que siempre atendamos el consejo también de nuestras hermanas, que de algún modo en ellas está tu Espíritu Santo y que nos exhortan para acercarnos más a ti. Permítenos que podamos escucharla, que no haya en nosotros
orgullo o vanagloria y que no podamos escucharla por estas razones, Señor. Quita todo orgullo, quita todo rencor o toda amargura y permítenos escuchar para podernos acercar a ti. Te pido también, Señor, que bendigas a todas y cada una de mis hermanas, que tú seas con sus familias, que siempre las llenes de tu Santo Espíritu para que ellas puedan guiar sus vidas, porque sabemos que así como el rey Salomón te pedía un corazón dócil, nosotros también te pedimos ese corazón dócil, que nos ayudes a juzgar entre lo bueno y lo malo, que nos permitas discernir, escudriñar tus sagradas escrituras y podamos siempre obtener lo mejor, porque sabemos que esto es una forma de vida que siempre nos llevará a acercarnos a ti, siempre nos hará tener paz en nuestro corazón y poder alcanzar aquellas promesas que, que tú le hiciste a tu pueblo Israel y que gracias a, a tu Hijo Jesús nosotros pertenecemos a ese Israel de Dios. Te pido también, Señor, que bendigas a, a todos y cada uno de los que conformamos tu iglesia. Te pido que seas con nosotros, que siempre nos, nos llenes de sabiduría y de inteligencia para poder acercarnos más a ti. Te pido también por las autoridades de nuestra iglesia, que tú les des de tu Santo Espíritu para que nos puedan guiar, siempre nos puedan guiar a toda verdad. Te pido que a nosotros nos des un oído atento, un oído circuncidado, para que podamos siempre atender a tu voz y que no veamos a los hermanos o a las hermanas, sino que veamos siempre que hablen de ti y que lo podamos siempre llevar a nuestra vida diaria. Si hay alguna necesidad o alguna enfermedad para con mis hermanas, yo te pido que seas con ellas, que tú las bendigas, que tú les des esa paciencia y esa fortaleza, que les ponga los medios para que ellas puedan alcanzar su sanidad. Si nosotros somos parte de esos medios, Señor, pues también danos un corazón bueno, un corazón bondadoso para que podamos allegarle lo que ellos necesitan y puedan alcanzar esa sanidad, Señor. Porque sabemos que tenemos que practicar esos frutos del Espíritu que día con día nos vas enseñando y que tenemos que tomarlo como parte de nuestra vida diaria. También te pido, Señor, que bendigas a todas y cada una de mis hermanas, que en esta semana, Señor, se promovieron para realizar ayuno, Señor. Sabemos que en tu iglesia hay mucha necesidad, pero sabemos que tú nos escuchas y que tú atiendes cada una de nuestras súplicas y conforme a tu gran misericordia nos vas respondiendo, Señor. Muchas gracias porque a veces las cosas sin pedirlas, pues tú no las das, Señor, y sabemos que podemos siempre confiar en ti. Te pido, Señor, que bendigas a esas hermanas y que siempre las dotes de esa fe y de esa sabiduría para que ellas siempre sigan creciendo en el conocimiento tuyo, que nos permitas siempre conocerte, amarte y poder obedecer así tus mandamientos. También te pido, Señor, que seas con los enfermos de tu pueblo. Te pido, pues, por mi hermana Adriana, tú sabes su necesidad, Señor, y yo te pido que seas con ella. También te pido con su familia que le des esa fortaleza y esa paciencia para que pues puedan apoyarle, Señor. También te pido por mi hermano Andrés, tú sabes que él sufrió de una cirugía y sabemos que está en recuperación. Te pido que seas con él y con toda su familia y también darle paciencia y fortaleza para que pueda pues de algún modo eh, estar en paz y pueda pues recuperarse. También te pido, Señor, que bendigas a todos, a toda la humanidad, Señor, y que a nosotros nos des esa fe también para que podamos ser ejemplo para ellos, Señor, y que no vean en nosotros, pues, parte de la carnalidad que hay aún, sino que vean siempre en nosotros esa bondad y ese amor que tú nos das y que podamos siempre compartirlo con los demás. Te pido que en esta noche, Señor, pues tú nos concedas un sueño restablecedor de fuerzas
y que si es tu voluntad el día de mañana, abrir nuestros ojos, pues siempre en nuestro corazón haya ese agradecimiento y ese reconocimiento hacia ti y saber que no somos merecedores, Señor, sino que tu gran amor nos levantó y nos permitió un día más. Te pido también, Señor, que bendigas a, a todos y siempre estés con nosotros, Señor. No permitas que nos alejemos de ti, Señor, sino por el contrario, siempre permite que veamos en nuestra vida, en en nuestro diario vivir, Señor, veamos tu presencia y siempre la valoremos y siempre nos acerquemos más a ti. Todo esto te lo pido no por méritos que tengas, Señor, sino por los méritos de aquel justo que murió en la cruz, tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues me despido. Muchas gracias a todas mis hermanas que se unieron al, al ayuno, al ayuno y pues ahora sí que sigamos orando. Sabemos que hay muchos adultos mayores que ahorita pues con las lluvias, con el frío, pues también están padeciendo. También pues hay que llevar en oración pues también a mis hermanas adultas mayores que también a veces se ven afectadas por estos climas y pues también por las necesidades de cada una de ustedes y pues siempre llevarnos en oración unas con otras. Entonces, pues les agradezco, mis hermanas, sus oraciones y los ayunos y primeramente Dios, pues vamos a programar los ayunos para el siguiente mes y y pues por ahí había una propuesta de volver a iniciar el círculo de lectura. eh, Vamos a ponernos de acuerdo bien en en el día para que pues de algún modo podamos pues seguir alimentándonos espiritualmente y podamos ir entendiendo este cuaderno que en realidad pues va a hablar de de la vida de Ruth y pues podamos tomar las lo más que se pueda para nuestra vida diaria y que sabemos que nos va a servir para ser mejores hijas de Dios, para poder nosotros también con la iglesia ir practicando estas cualidades que necesitamos para poder ser guiadas. Entonces, pues estamos en contacto, mis hermanas. Les mando un fuerte abrazo. Paz a vosotras.